Progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas, en otras palabras, tentativamente, también son sucesiones. Entonces, una progresión aritmética, este es el concepto, es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es una constante. Entonces, iniciamos. Vamos a tener progresión aritmética y algunos otros tipos de progresiones. Entonces, esta primera, la progresión aritmética, tiene una diferencia de números constantes. Entonces, veamos este ejemplo. Yo tengo esta sucesión: 2, 5, 8, 11, 14. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un número y otro? ¿Qué diferencia hay entre 2 y 5? ¿Dos números de diferencia, no, profe? Correcto, dos números de diferencia. Si somos más específicos, ¿cuál sería nuestra constante entre un número y otro? De tres. De 3, correcto. De 2 a 5 anexamos 3 números. De 5 a 8 anexamos 3 números. De 8 a 11 anexamos 3 números. De 11 a 14 anexamos 3 números. Entonces cumple. Es una constante y la constante es 3. La diferencia entre un número y otro son 3 números. Entonces, esa es una constante. Entonces, yo voy a decir que esta es una progresión aritmética. Entonces, vean, entre un número y otro puede haber una gran diferencia. Entonces, esto es lo que va a diferenciar progresión aritmética con otro tipo de progresión. Entonces, básicamente la progresión aritmética maneja una constante entre un número y otro. La constante es 3. ¿Sí queda claro? En progresión aritmética. La constante se le llama la diferencia. Entonces, vamos a tener diferencias positivas. En este caso es una diferencia positiva. Pero también puede haber diferencias negativas. Entonces, puede haber que a lo mejor partimos de 14 y el siguiente número tuvo una diferencia negativa y se convirtió 11 y el siguiente número se convirtió en 8. Ahí es donde aplicamos una diferencia negativa. ¿Dudas de lo que es una progresión aritmética? ¿Dudas? ¿Dudas? Déjenos copiar. Claro que sí. Nuestro siguiente ejemplo, nos vamos a nuestra presentación, va a ser el siguiente. Ya definimos lo que es la progresión aritmética. Vámonos a nuestro siguiente ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo sería este. Va a ser nuestro ejercicio. Encontrar los términos A1, A5 y A20 de la sucesión 5n más 2. Cópienlo y lo vamos a resolver en nuestra pizarrita. Voy a empezar a enfocar mi cámara. Entonces, aquí estaría nuestra pizarrita y es donde vamos a empezar a dibujar. Entonces, el ejemplo nos dice encontrar los términos A1, A5 y A20. Entonces, de nuestra sucesión 5n más 2. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestra sucesión. ¿Sí logran ver mi pizarra? Sí. Ok. Sí. Tendríamos la sucesión es 5n más 2. Esta sería nuestra sucesión. Nos piden que encontremos en nuestra sucesión, vamos a quitar nuestros pulmones, nos piden que encontremos en nuestra sucesión a A1, A5
y A20. Esto es lo que vamos a encontrar. Entonces, para encontrar A1, nosotros insertaríamos el valor de 1 en lugar de n. Entonces, vamos a hacer más nuestra pantalla para acá, para que ustedes logren verlo. Sería A1, insertaríamos el valor de 1 en n. Esto quedaría 5 por n, y en este caso sería 1 más 2. Entonces, nuestro resultado pues sería 7. Entonces, A1 sería 7. Para encontrar A5, aplicaríamos igual nuestra sucesión, 5 por n, y en este caso n sería 5, más 2, como dice nuestra formulita, y nuestro resultado sería 27. Este sería A5. Nos dicen que encontremos A20. Entonces, para encontrar A20, sería A20. Entonces, aplicaríamos nuestra sucesión, 5 por n, y n es 20. Entonces, 20 más 2, como sigue la fórmula, y nuestro resultado sería 102. Este sería A20. Entonces, como ven, prácticamente sería una sucesión nuestra progresión aritmética. Entonces, vamos a ver si se está cumpliendo. Supongamos que quisiéramos encontrar, nosotros tenemos A1, A2, y quisiéramos encontrar también A3. Entonces sería 5 por 3 más 2. Entonces sería 5 por 3 serían 15, más 2 serían 17. Y digamos que también quisiéramos encontrar A2. Entonces, 5 por 2 más 2, entonces serían 12. ¿Ok? Veamos. Entonces, si yo pongo A1, si yo pongo aquí A1, A1 me dio 7. A2 me dio 12. A3 me dio 17. ¿Cuál es la constante entre A1 y A2? ¿Cuál sería la diferencia? Es 5. Correcto. ¿Cuál sería la constante, la diferencia entre 12 y 17? Igual 5. 5. Entonces esto quiere decir que esta es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque mantiene una constante entre un elemento y otro. La constante es 5. Esta sería una progresión aritmética. Vamos a enfocar un poquito la cámara para que logren ver bien. Ok, entonces cópienlo. ¿Sí quedó claro? Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Entonces vamos a ponerlo. Este ejemplo nos dice encontrar los términos A3, A7 y A12 de la siguiente sucesión. Entonces vamos a encontrar esos términos. Entonces vamos a resolverlo rápidamente. Este ejemplo todavía lo voy a resolver. El siguiente ejemplo ustedes lo van a resolver. Nos vamos a nuestra pizarrita. Ahí está nuestra pizarra. Hacemos un borrado rápido.
anexamos nuestra siguiente función, en este caso es 4n menos 15, y nos piden que encontremos el valor de A3, A7 y A12. A3, A7 y A12. Entonces, yo ingreso el valor de A3. Vamos a aprovechar para empezar a sacar 1, 2 y 3 para comprobar si es una progresión aritmética. Entonces, aprovechamos A1. Entonces, A1 nos daría 4 por n, que sería 1, menos 15. Entonces, sería 4 menos 15. Hacemos A2 igual a 4 por 2 menos 15. A3 sería 4 por n, sería 3 menos 15. Y de ahí ya nos saltamos a A7, que es la que nos pide. A7 es igual a 4 por 7 menos 15. ¿Sí logran ver bien mi pantalla? Sí. Ok, es que me llegó un mensaje de internet inestable. El siguiente va a ser A12. A12 es igual, entonces, a 4 por 12 menos 15. Entonces, vamos a poner los resultados. Tendríamos menos 11 en el primer ejemplo. Sería 4 por 2, 8, menos 15. Luego tendríamos el valor de A3 como menos 3. El valor de A7 de 13. Y el valor de A12, bueno, ese me lo dicen. ¿A12 cuánto les dio? Es 33. 33, ok. ¿Y A2? Menos 7. Ok, gracias. Entonces, la diferencia que hay entre menos 11 y menos 7, ¿cuánto sería? 4. 4. ¿Y la diferencia que hay entre 7 y 3? No, entre menos, la diferencia que hay entre menos 7 y menos 3. 4 igual. 4 igual. Esto comprueba que es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque hay una constante entre un elemento y otro. Entonces, concluimos el problema. Encontramos A3, A7 y A12. A3 nos dio menos 3. A7 nos dio 13. Y A12 nos dio 33. Este sería nuestro segundo ejemplo. Entonces, cópienlo. Nuestro siguiente ejemplo. Entonces, siguiente ejemplo sería este. Encontrar A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Considerando el siguiente término general. Encontrar A1, A2, A3, A4, A5 y A6.
del siguiente término general. Considerando una diferencia, aquí ya el problema nos está dando una diferencia. Recordemos, la diferencia es la famosa constante entre un elemento y otro, de 4, y este sería nuestro término general. El término general hace referencia a lo que nosotros lo estamos mencionando como una función. Entonces, este sería el término general, y a partir de ese término general debemos de encontrar nuestros valores A1, A2, A3, A4, A5 y A6. De hecho, también nos dice, considerando una diferencia de 4 y un A1 de 2. Entonces el A1 ya no lo dieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insertamos el A2, ¿cuánto les dio? 2. 6. Correcto, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, perfecto. Voy a anotar sus participaciones. El A3, ¿cuánto les dio? 10. Perfecto. Igual, Sergio. No sé. Gracias, Sergio. Entonces vámonos a nuestra pizarrita mágica. El A4 borramos rápidamente. ¿Cuánto les dio el A4? 14, perfecto. Ahora, ¿quién fue el que participó? Yo, Gael. Gael, ok. Entonces tengo a Sergio, Gael. Perfecto, entonces vamos a hacer el problema. A5, ¿cuánto les dio? Sería A1 igual a, utilizando nuestra ecuación quedaría AN igual a menos 2 más 4N. Ese sería nuestro término general. Entonces, a partir de ese término general, vamos ingresando a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. Entonces, vamos ingresando los números. Entonces, A1 sería menos 2 más 4 por 1. Luego sería menos 2 más 4 por 2. Y así sucesivamente. De hecho, por eso adquiere el nombre de sucesión. Progresión aritmética. Menos 2 más 4 por 3. Menos 2 más 4 por 4. Y menos 2 más 4 por 5. Menos 2 más... A5 da 18. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Isaac. 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 Gracias, Isaac. Y el 6 es 22. Ok, y el A6, 22. ¿Quién me dijo el A6? Yo, Abdiel. Abdiel. Ok. Anoto. Abdiel. Perfecto. Entonces quedamos que es 22. Entonces ya me habían dictado. Sería A2. A1 es 2. Luego A2 es 6. Luego A3 es 10. Y luego A4 es 14. Entonces, de hecho, en el problema nos decían cuál era la constante. ¿Cuánto era la constante? 4, ¿verdad? Correcto. Entonces, al principio nos daban una ecuación. ¿Qué ecuación nos daban? Nos daban AN igual a A1
más n menos 1 por d. Simplemente sustituimos los valores. También nos decían que A1 era igual a 2. Entonces, si yo tengo D4 y tengo A1, ingreso los valores en mi ecuación original. Entonces, yo obtendría AN es igual a A1, que es 2, más el valor de N, en este caso, el valor de N quedaría como una variable, entonces menos 1 por D, pero D ya nos lo habían dado, que era el valor de 4. Hacemos las operaciones indicadas. AN es igual a 2 más 4 por N, 4N, menos 1 por 4, menos 4. 2 menos 4 es igual a menos 2 más 4n. Esta es nuestro término general que utilizamos para encontrar todos los elementos: A1, A2, A3, A4, A5, A6. Entonces comprobamos que esto es una progresión aritmética. Entonces damos tiempo a copiarlo. ¿Ya lo contestaron todos? Entonces nos vamos a nuestro siguiente ejemplo. A ver, nosotros hemos estado hablando de progresiones, de sucesiones, pero supuestamente esto lo tenemos que aplicar a las matemáticas financieras. Entonces, ¿cómo relacionamos? O sea, ¿cómo genero esa relación a la vida real? Siguiente ejemplo me dice encontrar la suma de los 6 primeros elementos de una sucesión aritmética. Entonces, me van a dar estos 6 elementos primeros: 2, 4, 5 y un sexto que vamos a tener por ahí, que es el 22. Entonces, ahora me están pidiendo algo diferente: encontrar la suma de los 6 primeros. Entonces, yo voy a tener esa fórmula para encontrar la suma de las progresiones, de n cantidad de progresiones. Es más, no nada más voy a tener una fórmula, voy a tener dos fórmulas. Entonces, vean, estas que están del lado derecho son dos fórmulas para encontrar las n progresiones, las enésimas progresiones. ¿Qué es una enésima progresión? Es la sumatoria de todos los elementos. Entonces me dice, súmate los primeros 6 elementos. Pues son poquitos, rápidamente los voy a sumar, no me va a costar trabajo. Pero imagínate que me dijeran, súmate los primeros 100 elementos. Ya se va a complicar. Súmate los primeros 200 elementos, se va a complicar más. Entonces, tengo el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5. Entonces, copien el programa y ahorita vamos a ver en qué se relaciona. Resolviendo el problema, vamos a tener A1, A2, A3, A4, A5, A6 y vamos a aplicar la primera fórmula para encontrar la suma de los 6 primeros elementos de una sucesión aritmética. Entonces, en otras palabras, que sumemos los primeros 6 elementos. Recordemos, si lo sumamos es fácil, es sencillo, pero si te dijeran los primeros 1000 elementos, ahí ya se complica. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra pizarrita, vamos a aplicar nuestra formulita. Y nuestra fórmula nos dice que son 6 elementos. N es la cantidad de elementos. Entonces, yo voy a tener que sumar S de 6 elementos, que es lo que me pide el problema. Súmate los primeros
6 elementos de tu sucesión. Entonces, yo tendría mi primer elemento A1 como un dato de 2. Entonces sería 2 más AN, pero N hace referencia al sexto elemento. Entonces, A6 es el sexto elemento, es 22. Entonces sería 2 más AN, que sería 22, que es el sexto elemento. Más N, en este caso, N a qué hace referencia, al sexto elemento que quiero encontrar. Sería por 6 entre 2. Hacemos la operación, pues sería, hacemos 2 más 22 serían 24. 72. 32. Ok, entonces aquí nada más lo dejamos indicado. 6 entre 2 igual a 72. Sería 72. ¿Vale? Entonces, la suma de los 6 elementos, de los primeros 6 elementos, me da 72. Les comenté, esto es sencillo porque son pocos elementos. Yo sumaría 2 más 6 más 10 más 14 más 18 más 22. Serían los 6 elementos. 2 más 6 más 10 más 14 más 18 más 22. Esto sería igual a 72. Es sencillo. Entonces, sumando los 6 elementos me da 72. Aplicando la fórmula también me da 72. Lo complicado va a ser cuando nos den una suma de elementos de 1000 elementos, 2000 elementos, 100 elementos, 50 elementos. Ahí se va a complicar. Entonces, copien cómo lo resolvimos y nos vamos a nuestra conclusión. Hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta? Esta fórmula la vas a aplicar para sucesión aritmética. ¿Qué es una sucesión aritmética? Cuando hay una diferencia entre un elemento y otro, constante. Entre A1 y A2 hay 4 de diferencia. Entre A2 y A3 hay 4 de diferencia. Entre A3 y A4 hay 4 de diferencia. Entre A5 y A6 hay 4 de diferencia. Entonces, esta sucesión yo la llamo sucesión aritmética. Entonces, aplico esta fórmula para la sucesión aritmética. Entonces, más adelante vamos a ver la sucesión geométrica, que es otro caso particular, que aplicaría otra fórmula. ¿Ya lo terminaron de copiar todos? Yo ya, profe. Ok, ¿alguien más falta de copiar? ¿Nadie falta de copiar? No, profe. Ok, gracias, Brandon. ¿Alguien más falta de copiar? Creo que no. Okay. Entonces, vámonos a la conclusión. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Nos vamos a nuestra presentación. Ok, el maestro me dice que yo voy a utilizar las sucesiones para determinar si es una progresión aritmética y luego más adelante me va a explicar para determinar si es una progresión geométrica. Ok, pero ¿esto para qué me sirve ya en la vida real? Una sucesión nos va a servir específicamente para las matemáticas financieras para saber qué ganancias sucesivas podemos tener. Entonces, a lo mejor yo tengo un negocio, este negocio me va a dar una ganancia en el primer día de 2 unidades. El segundo día me va a dar una ganancia de 6 unidades. El tercer día me va a dar una ganancia de 10 unidades. Entonces, ahí voy a ir generando por cada elemento A1, A2, A3, A4, A5, N cantidad de elementos, una ganancia. En este caso específico, yo voy a determinar si es una ganancia constante de 4 unidades. 4 unidades. Significa que cada día gano 4 unidades a mi capital inicial.
y tengo una ganancia constante. Entonces sería un negocio que aplicaría una progresión aritmética. Entonces yo con esto puedo calcular, oye, hoy es 19 de agosto, inicié con un capital de 2 unidades, quiero saber en 100 días qué ganancia voy a obtener. Entonces aplico la suma de las primeras 100 unidades y aplico esta fórmula. Entonces ese sería aterrizar el concepto de la aplicación de estos problemas para las matemáticas financieras específicamente. No sé si me di a entender. ¿Sí quedó claro? Más o menos, más o menos. Más o menos. A ver, lo repito. Yo vamos a verlo de otra manera. Yo el primer día a mi negocio le invierto 2 pesos, ¿no? Vamos a, por decirlo así, ¿no? 2 pesos. Entonces mi primer elemento de mi negocio son 2 pesos. Mi segundo día, ese negocio pues me generó ahora un capital de 6 pesos. Mi tercer día, A3, me generó un capital de 10. Y así voy a ir sucesivamente. El cuarto día, A4, me generó 14 de ganancia, 14 de capital. Y el quinto día, 18. El sexto día, 22. Entonces, yo aquí voy a tener una tendencia de comportamiento en mi negocio. Entonces, así como yo lo planteé, mi negocio trabaja con una progresión aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Que mantiene una constante de ganancia. Entonces, vean, yo tengo una ganancia de un día para otro de 4 pesos, por decirlo así. Entonces, del día 1 al día 2 gané 4 pesos. Del día 2 al día 3 gané 4 pesos. Del día 3 al día 4 gané 4 pesos. Entonces, esta tendencia se llama progresión aritmética porque mantengo una constante de ganancia. Si nos vamos a empresas más grandes, por ejemplo, una aerolínea. Una aerolínea analiza sus ganancias por cuatrimestre. Entonces, primer cuatrimestre, ¿cuánto gané? Segundo cuatrimestre, ¿cuánto gané? Entonces, el dueño de esa aerolínea pues va a decir, oye, tuve 4 pesos el primer cuatrimestre, entonces ese es mi parámetro. Entonces debo de mantener una progresión aritmética para el siguiente cuatrimestre. Entonces, si mantengo esa ganancia constante, significa que es un negocio con una progresión aritmética, una ganancia constante. A ver, a lo mejor yo soy el dueño de la aerolínea y quiero decir, a ver, si el negocio sigue manteniendo ganancias constantes, quiero saber cuánto voy a ganar dentro de 365 días, o sea, dentro de un año. Entonces aplico mi fórmula S365 e ingreso mis datos y yo voy a saber cuánto voy a ganar en 365 días, porque sumé mis primeros elementos, sumé mis 365 días elementos. Ya entendí, profe. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro? Perfecto. Los demás, ¿sí quedó claro? ¿Cómo aplicaríamos? Lógicamente, siempre y cuando esta progresión aritmética genere ganancias constantes. Entonces, vamos a tener progresiones aritméticas, vamos a tener progresiones geométricas, que eso lo dejaríamos para la siguiente clase. Entonces, es importante que sepamos el comportamiento de nuestro negocio y a partir del comportamiento de nuestro negocio vamos a determinar el tipo de progresión. Y recordemos, la progresión es una sucesión. Entonces, a partir de la sucesión determinamos el tipo de progresión. Y a partir del tipo de progresión manejamos una tendencia de negocio. Entonces, a partir de esa tendencia de negocio, nosotros en un futuro podemos conocer una tendencia de riesgo. Entonces, eso lo vamos a ir definiendo más adelante. Ahorita apenas estamos en unos conceptos iniciales,
Más adelante vamos a ver lo que es capital, lo que es interés, lo que es ganancia, y poco a poquito nos vamos a ir adentrando en estos modelos que al final de cuentas nos van a servir. No nada más nos sirven para, ok, tengo que pasar la materia de matemáticas 6, Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, no, vamos, el objetivo primordial de la enseñanza significativa es que ustedes relacionen los conceptos que están aprendiendo a aplicaciones reales. Entonces, para que en un futuro pues sirva de herramienta para su manera de actuar. Entonces, continuamos. ¿Dudas, preguntas hasta este punto?